Hola, bienvenidos a Pensamientos y Diálogos. Yo soy Carlet y hoy vamos a estar tratando un tema un poco diferente. En cierta forma tiene que ver con la formación espiritual, pero lo voy a tratar desde una perspectiva cultural y vamos a ver algo acerca de lo que la Biblia nos dice. No sé si ustedes han visto la película que acaba de salir hace unas semanas, no me acuerdo cuándo salió, pero Barbie, la película de Barbie. Okay. Aquí en Estados Unidos esta película ha arrasado entre la juventud. Mucha gente la ha ido a ver y de hecho ha habido tanta controversia en personas comentando y hablando y que esta película es esto y esa. Se ha oído mucho por acá. Pero una de las cosas que empecé a escuchar acerca de con ciertos personajes en YouTube que yo me gusta escuchar, hablando de la película, yo no la voy a ver porque es una película que promueve ideologías de izquierda, promueve ideologías de feminismo, promueve este tipo de cosas. Y luego por otro lado, otros hablando un poco diferente y defendiendo ciertos aspectos. Yo en realidad no sabía si la iba a ver o no la iba a ver, no tenía un gran interés, pero una de mis hijas la quería ver y le dije, bueno, antes de verla quiero que veas estos videos para que por lo menos pienses a través de las ideas que se van a presentar en la película. Y luego la vamos a platicar. Entonces la fuimos a ver y me pasó algo muy interesante porque los comentarios que yo habían oído habían elevado ciertas perspectivas de la película, pero lo que yo vi en la película fue algo tan diferente. Y entonces empecé yo a dialogar con el Señor. Le dije, Señor, ¿por qué mi percepción es tan distinta? No es que no vea estas cosas de las que ellos están hablando, pero no es lo principal que yo veo en la película. Y les quiero comentar un poco, si no has visto la película y no quieres que te arruine la experiencia, no oigaslo porque voy a hablar de ciertas cosas que pasan en la película. Y la oportunidad que tenemos como papás, como líderes, integrar nuestra fe en estas conversaciones que están saliendo en la cultura porque la gente necesita entender ciertas cosas. Tienen hambre de entender y lo ves reflejado en el arte. El arte es algo que tiene una relación con la cultura en donde refleja la cultura y al mismo tiempo crea cultura. Entonces es una relación que va como en círculo hasta cierto punto porque refleja un buen pedazo de arte, una buena película, un buen libro, una buena pintura, pueden llegar a causar preguntas y a reflexionar en las cosas que estamos viendo en la cultura, a llevarnos a pensar, porque va más allá de lo que estamos pensando y nos toca el corazón. O sea, a través del arte, pasa a través de la mente y toca el área de nuestro corazón. Y eso es algo bueno en cierto sentido y puede ser peligroso si no hemos entendido cómo pensar acerca de las cosas que estamos considerando. Entonces, en esta película se trata de una muñeca de Barbie que vive en Barbieland y empieza ella a despertar a la realidad. O sea, de repente está un día bailando y sus pies ya no están altos, están abajo, aplastados, y empieza con la celulitis y empieza a reflexionar y empieza a pensar y de repente dice en un momento de baile y fiesta, ¿ustedes han pensado alguna vez en la muerte? O sea, empieza a tener preguntas que le causan a preguntarse qué está pasando. Y nadie más en su mundo ha considerado estas cosas porque Barbieland siempre ha existido en cierta forma. También tienes a Ken, y Ken en Barbieland, todas las gobernadoras y las
que hacen todo en el mundo de Barbieland son las mujeres. Y los hombres son los que van detrás de Barbie. Pero se me olvidó mencionar que al principio de la película empieza con unas niñas que están jugando con sus muñecas de bebé en un desierto y se ve así como que todo muy, muy triste, y están jugando con muñecas como mamás, como si fueran mamás. Y luego aparece Barbie y las niñas empiezan a destruir sus muñecas. Y luego ya entras a Barbieland y empieza todo este proceso de la película. Ken está teniendo problemas porque él ama a Barbie, pero Barbie no lo ama a él. Entonces todo el mundo está teniendo problemas. Y ella va con una otra Barbie a preguntarle qué es lo que tiene que hacer para regresar a su vida normal. O sea, ella quiere seguir viviendo en Barbieland, en su mundo. No quiere sufrir, no quiere tener problemas. Y ella le dice, bueno, tienes que ir a investigar al mundo real porque hay una niña que está jugando contigo y algo que está pasando en su vida está afectando tu mundo. Entonces ella al principio no quiere, pero tiene que ir. Entonces deja Barbieland y Ken va con ella y llegan al mundo real. Y obviamente todo esto es chistoso, hay música, hay muchas cosas, pero ella llega a Barbieland y aquí es el punto en donde yo nunca había oído a nadie comentar en este aspecto, que cuando ella llega al mundo real se da cuenta de que la que está jugando con ella no es una niña, sino una mamá que empiezas a darte cuenta de que la mamá había crecido y su hija y ella ya no tenían una relación. Su hija ahora es adolescente y a la hija ya no le interesa jugar con las muñecas. Y la mamá está pasando por un momento en donde ella está triste porque no sabe cómo llevar esta vida en donde ahora ella es mamá. Su hija ya no le hace caso, ella está trabajando. No hay ese gozo que ella tenía cuando ella jugaba con Barbies, con su hija, cuando su hija era pequeña. Entonces ella empieza a dibujar a Barbie, la Barbie deprimida, y esto es lo que causa el trastorno en Barbieland. Y el proceso que yo vi fue el proceso de esta mujer que empieza a preguntarse el peso que ella lleva sobre sí misma para ser una mujer en el mundo real, que tiene que hacer todas estas cosas, pero no es feliz. Y al final, y bueno, Ken está en este proceso también. Él está descubriendo que en el mundo real los hombres son los que mandan y la mujer no manda. Ken aprende del patriarcado y se lo lleva a Barbieland y él empieza a dominar. Y bueno, ahí es la parte en donde mucha gente se ha quejado de estas ideologías feministas y de la izquierda. Y sí se ven aspectos de esto en la película. Pero a mí lo que me dejó pensando en la película es que todas las personas en la película todos están pasando por un proceso. O sea, tanto Barbie como Ken, como la mamá, como el jefe en Mattel, todos están pasando por un proceso donde se están haciendo preguntas acerca de la realidad en la que existen. No están satisfechos con los extremos que se les han dado. Todos están disatisfechos y al final la conclusión es más humanista, en el sentido de que, bueno, la vida es imperfecta, pero hay que aprender a amarnos los unos a los otros y aceptarnos los unos a los otros. Pero al final también ves a la mamá y a la hija a reconectar. Entonces, al ir a ver la película, obviamente yo sí veo estos temas, porque estos temas son los temas que están en la cultura ahorita. Pero la historia, ahora hablando de nuestra historia, la historia real, por lo menos en el occidente, con estos temas ha sido algo que de hecho en la película refleja esta realidad. Y hay una guerra que se ha creado
a través de ideologías que están tratando de arreglar cosas sin considerar la realidad que Dios dice acerca de quiénes somos y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí es en donde vamos rapidísimo a Gálatas 3:26. Aquí dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dentro de este pasaje hay mucho más detrás de las palabras de Pablo, en donde él en otras ocasiones ha hablado, que nos da un contexto para entender estas palabras, porque mucha gente quiere tomar esas palabras y decir, ya ves, ya no existe la diferencia de género porque no hay hombre ni mujer, pero eso no es lo que Pablo está hablando. Él no está diciendo que no existen las categorías de judío o no judío, o de hombre o mujer, o de libre o esclavo, porque en otras epístolas Pablo habla específicamente a los hombres, habla específicamente a las mujeres, habla a los romanos, a los gentiles, habla a los judíos, habla aún a los esclavos y habla a los que tienen esclavos y da formas de vivir dentro de las categorías en las que ellos se encuentran. Entonces, esto lo que nos ayuda a entender es que ahora nosotros como cristianos no podemos dejar que las categorías en las que vivimos en nuestro contexto cultural sean las que definan nuestra identidad en Cristo. Aquí Pablo nos dice, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Nuestra identidad es que ahora tú y yo estamos en Cristo Jesús y no estamos individualmente en Cristo Jesús, sino estamos todos juntos, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, somos uno solo en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo está hablando de este tipo ahora él en su contexto histórico y cultural, pero tiene significado al contexto cultural en el que nosotros estamos viviendo, porque nosotros como cristianos no podemos interpretar la Biblia o la realidad a través de las categorías que el mundo está imponiendo en la gente. Y lo que yo vi en la película es que el mundo mismo está disatisfecho con estas categorías, porque hay mujeres que han luchado con esta idea de ir en contra del patriarcado y avanzar al feminismo, que llegan en un momento a darse cuenta de que esto por lo que han luchado ahora es el yugo que están cargando y no pueden descansar porque es un yugo que cargan sobre de sí mismas de tratar de ser y competir y avanzar como los hombres sin considerar otras cosas. Y de igual manera, muchos hombres y no hay este entendimiento de la familia de Dios, en donde Pablo después en otras ocasiones nos habla acerca de los padres y los hijos y el matrimonio y el entendimiento del cuerpo de Cristo y este proceso de entender que Jesús llevó todo este yugo sobre de sí. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque Él no nos está pidiendo que vivamos de acuerdo a las expectativas de la cultura alrededor de nosotros, sino a aprender a descansar en la identidad de que somos hijos de Dios y que somos un cuerpo y que todos nosotros estamos participando en la vida de Cristo. Y esto tiene que ver con la formación espiritual en este sentido. Vamos rapidísimo a Santiago 3:13. Dice, hay dos clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas.
En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Aquí nos está dando claramente los dos tipos de sabiduría. Una, la que es la sabiduría del mundo, en donde hay rivalidades y envidias, la competencia entre los sexos, entre los géneros, la competencia entre el llegar a hacer esto y el llegar a tener aquello, la competencia, la rivalidad en el corazón. Pero dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. La sabiduría que viene de Dios es pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, da buenos frutos, imparcial y sincera. O sea, como mujeres, como hombres, no estamos en competencia los unos con los otros. No hay esto en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo somos hermanos, hermanas, padres espirituales, madres espirituales, hijos, hijas. Pertenecemos a la familia de Dios, en donde todos tenemos un lugar y todos tenemos el llamado que Dios ha hecho a nosotros sin competencia, porque no estamos compitiendo con nadie más para cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. La Biblia dice que no nos veamos de una manera distinta a como Dios nos ve, tratando de ser más de lo que somos, sino que en humildad consideremos la fe que se nos ha dado, porque dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos un lugar. Nadie le dice al dedo, no te necesito, nadie le dice a la mano, no te necesito, sino que todos tenemos un lugar, de acuerdo al diseño, a la fe y a la temporada en la que estamos viviendo. Pero esto solo lo podemos apreciar y entender a través de lo que nos enseñan las Escrituras. Y de hecho, hay una parte en donde habla, donde dice, no dejen de reunirse, no, o sea, como muchos están acostumbrados a dejar de congregarse, no dejen de congregarse. No dejen de participar en la vida de la comunidad del Espíritu, porque es esta vida en la comunidad del Espíritu la que hace, al participar en ella, de acuerdo a la sabiduría de Dios y no a la sabiduría del mundo, es parte de lo que causa nuestra santificación y nuestra sanidad. Esto es el cuerpo de Cristo, es un regalo de Dios que Dios ha dado a nuestras vidas para nuestro crecimiento. No es una acción religiosa. Ay, tengo que ir a la iglesia. Y lo entendemos de maneras con una sabiduría demoníaca, terrenal, en donde aún en las iglesias existen estas envidias amargas y rivalidades en el corazón. Al contrario de las obras hechas con humildad. Entonces, cuando yo vi esta película, lo que yo vi es que el mundo necesita lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y muchas veces la gente está cansada de la iglesia porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos enseña y seguimos tratando de imitar al mundo. Queremos iglesias grandes, ministerios grandes, dinero y todo esto. Pensamos que eso es lo que nos hace exitosos en nuestra vida. Pero la Biblia nos cuenta otra historia. Y esto lo podemos hablar más profundo en otro tiempo, pero a lo que me quería enfocar era en esto. La palabra de Dios tiene la sabiduría, pero es una sabiduría que el mundo tiene que ver en nuestra vida. Jesús dijo, el mundo sabrá que son mis discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. O sea, cuando ustedes como familia, como hijos de Dios, se aman como yo les he mandado a caminar en amor, dando su vida por el prójimo, entonces el mundo va a voltear y va a decir, ¿qué tipo de amor es este? Y ahí, al ver este tipo de amor, es en donde nosotros apuntamos al Evangelio
para decir, nosotros amamos de esta manera porque tenemos alguien que nos amó de esta misma manera y a igual manera te ha amado a ti. Jesús dio su vida por ti para que tú no tengas que cargar con el yugo de todas estas expectativas culturales del pecado que te asedia, sino que puedas vivir en la libertad, sin la culpa del pecado, pudiendo tener acceso al Padre, al trono de gracia y poder llevar tus peticiones delante de Dios y caminar en la verdad. La Biblia dice que es la verdad la que también nos santifica. Todos estos son regalos que Dios nos ha dado, que en nuestra mente muchas veces los hemos intercambiado por religión, las cosas que tenemos que hacer para complacer a Dios. No puedes hacer nada para complacer a Dios en ese sentido. O sea, Dios sí dice que hay cosas que le complacen y que no le complacen, pero no en el sentido que lleva a la salvación. De hecho, Él habla de las obras de justicia del hombre, aparte de Dios, que a Él no le interesan. Porque la justicia que ahora tú y yo vivimos, la vivimos en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, en la comunidad, primero de la Trinidad con Dios y en la comunidad de la familia espiritual que vive en el cielo y en la tierra. Esa es la realidad a la que Dios nos ha hablado. Cuando yo veo películas como Barbie, yo salí muy tocada, no por la película en sí, sino por lo que yo percibí del dolor que veo en la gente cuando están haciendo estas preguntas y no tienen una solución. Al final de cuentas, la película termina en una forma en donde no hay solución. O sea, vamos a seguir bailando y vamos a seguir cantando y bueno, la vida es imperfecta, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Eso no es la solución que Dios nos da. De hecho, Él nos promete que vamos a tener una eternidad con ahorita estamos viviendo en un tiempo donde todavía hay sufrimiento, pero Él, a través de lo que Él hace en nuestro corazón, podemos vivir en gozo y podemos vivir en paz y nos espera una eternidad con gozo, con Dios, en donde no va a haber ya lágrimas. Esta es lo que es la esperanza en la que vivimos como cristianos y es la esperanza que el mundo está buscando, pero están cansados de oírla y no verla. Tenemos que aprender a vivirla aún conforme la hablamos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero el mundo quiere ver gente transformada por el amor de Dios, viviendo en el amor de Dios, para con Dios y para con el prójimo. Así es que te invito a que sigas tratando de ver cómo es que Dios está obrando y las preguntas que la gente se está haciendo en la cultura y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu situación, para traer el reino de Dios en la tierra. Jesús nos invitó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es una oración que nos invita a continuamente rendir nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y el mundo pueda ver una gente excepcional porque caminamos de una manera tan diferente conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad y nos santifica. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, que nos vas llevando, nos vas transformando, nos vas hablando. Yo te pido que cada persona que está oyendo este mensaje, que ellos puedan recibir también sus hijos, sus hijas, los jóvenes, y a lo mejor aún ellos están haciéndose preguntas porque los contextos culturales en los que estamos viviendo están muy difíciles a veces. Pero tú tienes la solución, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para que podamos entender qué es lo que estás haciendo tú, qué es lo que estás diciendo tú en medio de nuestro contexto cultural. En el nombre de Jesús. Amén.